Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 de la tarde iniciamos el informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy con muy buenas noticias porque el pacto histórico, esa amalgama de solidaridades, de fraternidad, de respeto a los derechos que se llama el pacto histórico, sigue creciendo y se sigue convirtiendo en una esperanza para transformar la realidad de Colombia, para devolverle la dignidad a los colombianos. O por lo menos así lo quiero interpretar yo. Hoy estamos con un invitado muy especial. Se trata del senador Roy Barreras, quien será jugado por la paz y hoy anunció esta mañana que va a la consulta presidencial del campo alternativo, progresista, del campo que está con el pacto histórico. A esta hora de la tarde quiero saludar al senador y hoy aspirante presidencial Roy Barreras. Hola Holman, buenas tardes a todo el equipo de Tercer Canal, a los internautas, a los televidentes que nos dejan entrar a sus hogares. A esta hora es un placer estar con la gente que quiere el cambio en Colombia. Gracias Roy. Roy, cuéntanos, bueno, la aspiración presidencial tuya en qué consiste, pero más allá de eso, llegas en una decisión de reforzar el pacto histórico hoy en Colombia, que se abre camino. Bueno, ayer el senador Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana, como todos recordarán, hizo público un mensaje en el que invitó a los sectores de origen liberal, democráticos, de centro, a todos los independientes, a los movimientos sociales, a participar en una consulta presidencial abierta en la que los ciudadanos definan quién es su candidato presidencial y quién es su candidato vicepresidencial. Determinó una norma precisa: el primero en esa consulta será el presidente, el segundo será el vicepresidente, pero sobre todo las fuerzas políticas que acompañen esta gran alianza del pacto histórico tendrán todas la responsabilidad del gobierno, en un gobierno que será pluralista, diverso. Por supuesto, eso implica una muy provocadora llamada, y es no elegir un hombre, sino elegir un gobierno. Yo respondo a ese llamado hoy. Lo hago con entusiasmo, con alegría, sin miedos y sin vetos, porque me parece que los sectores alternativos, independientes, que han estado girando alrededor del centro verde, han sido prisioneros del miedo. La inmensa mayoría de los compañeros de esos sectores con quienes estuve yo sentado durante 15 meses tratando de estimularlos para hacer una sola consulta alternativa, que es lo que seguimos queriendo, finalmente no compiten porque le tienen miedo a Petro. Yo no le tengo miedo a Petro. Yo voy a competir con Gustavo Petro democráticamente. Hay que tenerle miedo es a la derecha extremista, a los señores de la guerra, a los que nos han condenado a estos ciclos de violencia eterna, a los que responden a la protesta social con la violencia, a los que estigmatizan a la minga indígena y a los maestros, a los que amenazan con eliminar las cortes, a los que quieren hacer trizas la paz. Es a eso que hay que tenerle miedo, no al cambio, no a los vientos de cambio. Bienvenidos todos y todas los colombianos que quieran ofrecer su liderazgo para poder hacer las reformas estructurales que tiene Colombia. Y la otra cosa que el pacto histórico ha promovido, que es bastante original y muy importante, es que esta es la única lista única, y valga Holman la redundancia, en la extrema derecha y en la derecha disfrazada de los exgobernadores uribistas, que es una junta de gamonales y de clanes de los viejos partidos, van a tener múltiples listas, las listas de los viejos partidos. Esta centroizquierda, esta coalición del pacto histórico, tendrá una lista única al Senado. Y hemos pedido a todos los que nos quieran acompañar en la consulta presidencial en marzo, exactamente dentro de un año, 12 meses para cambiar a Colombia, que también voten la lista al Senado alternativa del pacto histórico para renovar el Congreso. Una lista, ha dicho Gustavo Petro, mayoritariamente femenina, con representación étnica, con representación de las regiones de Colombia, de los movimientos sociales,
Y un dato que es muy importante, en los viejos partidos, para ser senador de la República necesitan una copiosa votación de esos clanes. En las listas con fenómenos de opinión como este, que será jalonada por la consulta presidencial, habrá senadoras y senadores con votaciones menos altas, pero que representen a más regiones y más sectores sociales de Colombia. Así que bienvenidos todos y todas, y ojalá otros liberales, otros dirigentes de origen liberal que hoy han estado gravitando alrededor de ese eje del Partido Verde, que tiene legitimidad, por supuesto, pero muchas contradicciones internas y no los deja avanzar, pues que vengan a la consulta del pacto histórico y que hagamos ojalá una sola consulta, ojalá vinieran todos, también los verdes, sin miedos, que dejen el miedo, que lo que hay que hacer es sumarse. Si todos se sumaran al pacto histórico en la consulta que ha sido propuesta ayer de manera abierta, generosa, transparente, que los ciudadanos decidan quién es el candidato presidencial, pues lo que ocurriría, Holman, es que ganaríamos en la primera vuelta para derrotar un régimen que, ¿qué significa? Un régimen que nos condena a la guerra y a la muerte, un régimen indolente frente a los más pobres y frente a las víctimas, un régimen que no para la matanza, que le propone a los colombianos un Estado mínimo, que es una visión conservadurista ya muy desgastada, en la que los monopolios económicos son los que dirigen a la sociedad y donde cada quien se defiende como pueda. Al extremo hemos llegado en que ni siquiera el Estado protege la vida. Y en grandes territorios, usted los ha recorrido, lo he visto. Usted estuvo recientemente en El Salado, por ejemplo, Holman. Allí, 20 años después de la masacre, una de las más atroces del paramilitarismo de Jorge 40, aparecieron de nuevo las amenazas sobre los sobrevivientes. Ese Estado indolente que no es capaz de proteger siquiera la vida de nuestros campesinos, ese régimen, vamos a derrotarlo en marzo. Y para eso nos estamos uniendo. Muy bien, Roy, pues yo déjeme expresarle la felicitación por tomar esta decisión, porque son decisiones históricas, son decisiones de grandeza, Roy, en un momento en que el país va para el abismo y aparece, y todos de acuerdo, o sectores que estamos del lado de la paz, de los derechos humanos, del respeto al debido proceso. Estamos diciendo, hay que unirnos, hay que sumar, y usted ha tenido este gesto. Usted que se caracteriza como un buen componedor, Roy, ¿quién más puede llegar acá? ¿A quién más se puede jalonar para que esté en esta lista, para que esté en este acuerdo histórico, Roy? Pues, Holman, hay liderazgos muy importantes, hay buenos liberales. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia de Humberto de la Calle, que es un gran defensor de las instituciones, probado en la construcción de la Constitución del 91, probado en la conducción magistral del acuerdo de paz que tuve el honor de firmar, es un liderazgo importante para ofrecerle a Colombia una alternativa de gobierno estable de centro-izquierda. El liderazgo más joven de Juan Manuel Galán y del nuevo liberalismo encuentra aquí un espacio que ojalá venga a competir. Inclusive Alejandro Gaviria, que es un humanista liberal, tiene posiciones económicas distintas a las mías y tiene unas posiciones muy diferentes frente a lo que debe ser la responsabilidad del Estado en materia de salud pública, por ejemplo. Pero es un hombre defensor de las minorías, de los derechos de las mujeres y defensor de la paz. Que venga y compita aquí y que gane y que haga su esfuerzo con unas reglas de juego que ha planteado ayer Gustavo Petro y que a mí me parecen absolutamente democráticas. Que sean los ciudadanos los que definan quién es el próximo presidente y quién es su fórmula vicepresidencial, según sea el resultado en las urnas. Y que además esa expresión ciudadana renueve el Congreso votando por las listas del pacto histórico. Ahí hay propuestas concretas. Allá en el Centro Verde no han podido cuajar, como decimos en lenguaje vernáculo, consolidar una propuesta sólida, ni programática ni política. Habían anunciado que el 1 de marzo iban a definir el mecanismo de encuesta entre los múltiples precandidatos verdes. Nos enteramos ayer que no se pusieron de acuerdo y que van a ir todos en marzo junto con los demás precandidatos liberales y junto con Sergio Fajardo. Es probable que terminen
en ese tarjetón, pero por supuesto eso ha generado grandes discusiones internas que yo respeto, porque no nos llevan al propósito unido, la obligación histórica de la unidad de derrotar este régimen. Y tengo diferencias con ellos. Después de 15 meses de estar en esa mesa, yo no puedo aceptar, como decía allí un buen senador que es Antonio Sanguino, que sea lo mismo quienes defienden la paz a quienes prometen hacer las trizas, o que signifique lo mismo quienes defendemos la renta básica a los que defienden los intereses del sector financiero y de los monopolios, o que signifique lo mismo quienes nos oponemos al glifosato y al fracking y quienes están de acuerdo en destruir el medio ambiente para consolidar la riqueza de la economía minero-energética extractiva. Y los que niegan el cambio climático están negando el futuro a la especie y a sus propios hijos. Y yo creo que no es lo mismo. Por eso algunas voces que dicen que el centro implica derrotar a la izquierda y a la derecha son equivocadas, pero además son torpes. Lo digo con toda franqueza. ¿Cómo es posible pensar en una coalición de centro-izquierda sin la izquierda que sacó 8 millones de votos? Eso es absurdo. Como tampoco se puede hablar de una coalición de centro-izquierda sin el centro, que somos nosotros, y que defendemos, como todos, la vida, defendemos el derecho de la gente a la libre empresa, el derecho de la gente a tener su patrimonio, pero también la exigencia de que el Estado esté allí como garante de esa vida digna. Esto no es la mano invisible del mercado, esto no es la interpretación histórica de Adam Smith, o peor aún, la de Milton Friedman en el consenso de Washington, que implicaba que había que dejar al capital sin frenos para que los mega ricos finalmente produjeran tanta riqueza que las obras le llegaran a los más pobres. Eso no ocurrió, eso fracasó. Hoy los economistas más respetados del mundo, que no son precisamente de izquierda, que podrían llamarse liberales, Stiglitz, Paul Krugman, Angus Deacon, Piketty, para mencionar algunos con ciertas variantes, inclusive el último premio Nobel de Economía, el hindú, todos, desde sus escuelas académicas han señalado la obligación, Holman, de que el Estado intervenga para darle un mínimo ingreso vital a la gente. Es decir, que 9 millones de hogares vulnerables de Colombia tengan la garantía de un techo sobre su cabeza, de alimento en la mesa y de que abran el grifo y salga el agua, que tengan el mínimo vital garantizado para que puedan pensar en el futuro y puedan ampliar sus horizontes. Para eso es el Estado, nosotros creemos en ese Estado. La derecha cree en el Estado mínimo, que las cortes desaparezcan o se conviertan en una corte única de bolsillo, que el Estado no intervenga y que deje que las fuerzas del capital lo manejen todo. Eso ya fracasó. Hay una diferencia ideológica. Invitamos a los colombianos a acompañar esta alianza del pacto histórico porque es sensible, sensible con las víctimas, sensible a la vida y sensible con los más vulnerables, que es en lo que yo particularmente llevo 13 años al lado de Juan Manuel Santos, defendiendo ese legado de la paz y ese reconocimiento a las víctimas del conflicto. Roy, quiero que vea usted esta imagen. Este es el tarjetón hasta este momento. ¿Lo alcanzas a ver ahí, Roy? Lo estoy viendo, es la primera vez que veo ese tarjetón. Se ve jovencito, mi querido amigo y compañero Alexander López, que hay ¿Cómo? que recordarle a los televidentes, es el candidato presidencial del Polo Democrático. Yo espero que en ese tarjetón también estén mujeres, que esté Francia Márquez. Este es el espacio natural para ella, que es un símbolo de la resistencia y de las víctimas del conflicto y del pueblo afro. Que esté también una mujer liberal muy importante, que es Cecilia López, una liberal de convicciones, pero muy sensible, muy progresista. Ojalá estuvieran allí los demás liberales, y estuviera, como he dicho, Galán y Alejandro Gaviria, y se despojaran del miedo, que dejen el miedo. Yo no le tengo miedo a Petro, que vengan a competir y que hagan parte de un gobierno progresista, y si ganan, ganan, y si quedan segundos, segundos, y si no, que nos ayuden a todos a sacar adelante este país del pantano en que lo han metido los señores de la guerra. Así es. Rápidamente, Roy, sabemos que tienes un compromiso hoy, ahora, con otros medios de comunicación. Sin vetos.
¿El pacto histórico haría vetos a gente que quiera llegar a la lista al Senado, Roy? Sin vetos y sin miedos, Holman, porque los vetos y los miedos han impedido que todos los sectores alternativos y de oposición se puedan sumar. Creo que todo aquel que defienda la paz, que defienda la vida, que defienda los derechos humanos, como has dicho, que defienda las libertades de las personas, incluyendo la libertad de expresión, de opinión, el debido proceso, las libertades jurídicas, la seguridad jurídica también de las empresas, pero insisto, la presencia del Estado como regulador de la sociedad. El Estado solo tiene sentido si protege la vida de la gente, si protege el patrimonio y si protege la naturaleza, que es la casa de todos, porque la especie humana depredadora ha acabado con el medio ambiente y eso es acabar con el futuro. Así que claro, la lista tiene que ser abierta. Ya se ha anunciado que será abierta por voto preferente, con mayoría de mujeres, con expresiones regionales y étnicas y por supuesto sin vetos y sin miedos. Totalmente de acuerdo, Roy, me llama mucho la atención porque sería un contrasentido que la lista del pacto histórico promoviera vetos. Y usted acaba de decir, digamos, las singularidades de esa lista del pacto histórico. Hombres y mujeres que defiendan la paz, hombres y mujeres que defiendan una cultura de derechos humanos, hombres y mujeres que defiendan el gran pacto ambiental hoy que exige la humanidad, hombres y mujeres que crean en el debido proceso y no en los chismes. Sería un contrasentido que se promovieran vetos al interior del pacto histórico, ¿no te parece, Roy? A mí me parece que es un error pensar que hay asuntos más importantes que derrotar un régimen que le ha apostado a la muerte y que le ha apostado al estado mínimo, ese concepto que parece inocente pero que es muy grave, porque implica la ausencia del Estado en la protección de la vida y de las familias. Todo aquel que crea en la vida y en la obligación del Estado de proteger la vida digna debe estar incluido en el pacto histórico. Todos los sectores alternativos, también los verdes, también los rojos, también los amarillos, no importan las marcas, no importan los colores hoy. Inclusive hay conservadores progresistas que defienden la paz y que no tienen por qué comprar el fracaso del gobierno Duque y mucho menos comprar el fracaso dolorosísimo del uribismo y el estigma de lo que ha venido a saberse ahora como los 6.402 inocentes asesinados como falsos positivos. Millones de colombianos ante el fracaso del Caguán le dieron su voto de confianza a Uribe en el 2002, pero ninguno de ellos sabía que esto iba a devenir en este ciclo y esta espiral de violencia. Es hora de derrotar ese régimen. Ningún otro veto, ninguna otra consideración puede estar por encima del respeto a los derechos humanos y el derecho a la vida, que es lo que merece llamarse Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, si no hay respeto a los derechos de todos, pues por supuesto lo que hay es violencia. Hay que ser coherentes con eso.